buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro Autoritas Conexión Expertos, primer programa de este formato que realiza Ferrer y Tapia Consultoría Tecnológica. Hoy es 18 de febrero del año 2021, del 2021, y está con nosotros Roberto Alonso. Roberto Alonso nos acompaña. ¿Qué tal, Roberto? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Estupendamente, muchas gracias por la invitación. Nada, vamos allá, vamos a hacer algo importante. Bueno, el título de esta charla o de este B2B aquí entre los dos se titula 4.600 millones de euros en subvenciones para la digitalización de las pymes, que vienen de Europa. Lógicamente todos sabemos por qué, por culpa del COVID, ¿no? De la pandemia. ¿Cómo captarlos? Entonces, bueno, vamos a, en primer lugar, lo que me gustaría es un nuevo formato, pues es la primera vez que lo hacemos, con lo cual, pues bueno, no, si tenemos algún fallito, pues ya no os preocupéis, que los corregiremos en los siguientes. Después, el objetivo de este formato es desgranar, profundizar y ofrecer la mayor información posible en ciertas áreas de interés, de actualidad, cosas que puedan ser útiles en el área empresarial, siempre dirigiéndonos a empresarios y directivos, ¿vale? Y en la cual traeremos personas para que hablen con autoritas. Por eso el programa se llama así, del latín, autoritas, autoridad. Una persona que habla con autoridad de un tema porque lo conoce y lo ha desarrollado y tiene experiencia, ¿no? O expertise. La previsión es hacer un autoritas al mes, ¿vale? Y tener este formato para poder hablar de temas interesantes, ¿no? Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen por el canal de Ferrer y Tapia y a todas las personas que nos siguen por el canal de CEG, que es el Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia, el cual nos patrocina. Bueno, querido Roberto Alonso Vázquez, vamos a leer un poco cuál es su experiencia, cuál es su currículum. Ha sido director general de UGESA, 121, que era una cadena de electrodomésticos. También ha sido director en Sargadelos. Actualmente ejerce como interim manager en desarrollo de negocios, ofreciendo asesoría, conocimiento en sectores diversos. Es formador, director comercial en IFE y en AEMOS. Es presidente cofundador de Valorea, Asociación de Interim Management de Galicia. Ha escrito algunos libros, entre los que se encuentra el método Interim Management de gestión, guía para la transformación digital de las pymes y gestión de las empresas en situación de crisis. Crash Management. Pues nada, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias. Bueno, vamos allá. A ver, 4.000, esto da vértigo, es mucho dinero. Ahora nos explicarás de qué va esto. 4.600 millones en subvenciones para la transformación digital, es decir, no para cualquier cosa, sino para transformarse digitalmente. Para las pymes de los fondos europeos. A priori parece mucho dinero. ¿Es mucho dinero? Bueno, este es el titular y es información oficial, es decir, así nuestro presidente del gobierno lo ha expuesto en rueda de prensa y así figura en la información oficial. 4.600 millones en 5 años y luego distribuidos en un montón de programas que, bueno, lo que llegará realmente a las pymes pues no va a ser tanto, pero en todo caso estamos hablando de un esfuerzo económico importantísimo porque esto proviene de los fondos de recuperación de Europa, ¿no? Y el origen de todo esto está ahí, ¿no? Uno de los ejes de la charla de hoy quería hablar de eso, de que estos fondos vienen de Europa para recuperar a pymes, para ayudarlas en el proceso de recuperación y vienen con un condicionante. Señores, les vamos a ayudar, pero ustedes tienen que hacer algunos deberes que van con mucho retraso en los procesos digitales, con todo lo que conlleva y con todo lo que se puede malentender en relación a esta palabra, ¿no? Hoy vamos también a tratar de aclarar un poquito estos conceptos. Pero el origen es que Europa condiciona estos fondos a cierta modernización de las pymes y de entrada los requisitos que parece exigir tampoco son excesivamente descabellados, ¿no? Creo que están a la medida del alcance de cualquiera. Entonces, por eso es muy importante una sesión de este tipo para que las empresas empiecen a hacer los deberes lo antes posible y no les pille el toro, ¿no? ¿Y cómo está España en materia de digitalización?
¿Cómo estamos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿España, Galicia? En España se da una cuestión curiosa. Resulta que a nivel comunicaciones no estamos tan mal en relación a la media europea, pero cuando ya llegamos a las empresas estamos por debajo de la media europea, ¿no? Claro, Europa abarca países muy desarrollados, como puede ser Alemania, Francia, y otros del este, como Polonia o Rumanía, ¿no? Entonces, bueno, el estar en la media no es que sea una gran nota. Y estamos pues muy por detrás o bastante por detrás de lo que deberíamos en implantación de tecnología digital y según los informes oficiales, en particular en el e-commerce, en el uso de la nube o en el uso del Big Data. Estamos por debajo de la media. Luego hay otro dato muy, muy importante que evidentemente todo esto no se distribuye igual entre todo tipo de empresas. Son las grandes las que están más tecnologizadas y las pequeñas muy poco. Es decir, ahí hay una brecha enorme que hay que tomar nota. Efectivamente, las pymes en España, el nivel de digitalización es francamente bajo y luego hay otro fenómeno muy curioso, que es en las empresas emprendedoras, en cambio, no es así. En muchas empresas de reciente creación ya están muy digitalizadas, ¿no? Entonces, bueno, se están dando aquí varios fenómenos. Pero hay mucho que transformar entonces, ¿no? Mucho que hacer. Bien, sí. A ver, nuestra actuación está en la pyme gallega. Nosotros venimos trabajando como interim managers en las pymes y encontramos, evidentemente, muchísimas realidades distintas y paralelas, pero encontramos sobre todo el problema del mal enfoque de las inversiones en digitalización. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues un ejemplo muy sencillo, ¿no? Muchas empresas que están haciendo a lo mejor algún tipo de inversión en marketing digital y hace, por ejemplo, muy buenos vídeos o muy buenos posts, pero luego no han focalizado bien el público objetivo o no han focalizado bien el canal y resulta que están gastando dinero, mucho o poco, en algo que no está teniendo el retorno esperado, ¿no? Entonces, la digitalización, desde nuestro punto de vista y después y también desde los parámetros que está marcando la Unión Europea y marcará el gobierno español, tiene que marcarse dentro de un proyecto global de la empresa, de una estrategia general de la empresa, porque en muchos casos también digitalizar supone cambiar la cultura empresarial, la manera de hacer las cosas. Yo siempre he defendido que uno de los grandes problemas de la implantación tecnológica, de la transformación digital, que lógicamente en los últimos meses, casi año, mucha gente se ha visto obligada de una vez a transformarse digitalmente, no le quedaba otra, es que gran parte de los empresarios, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, especialmente más pequeñas que medianas, contemplan la inversión en tecnología como un gasto. Eso es una cuestión que yo siempre he tenido en cuenta en el sentido de cuando vas a implementar tecnología y el empresario cree que lo que va a hacer es un gasto y no una inversión, creo que es un hándicap para la digitalización. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, se puede demostrar en infinidad de casos que una inversión tecnológica bien estructurada, bien pensada, bien planteada a la medida de cada necesidad, es de las inversiones más rentables que puede hacer una empresa. Yo creo que ya no dudamos que un ordenador que lleve la gestión, por ejemplo, de facturas o de facturación y de contabilidad, bueno, está claro que lo que ahorra en papeleo, lo que ahorra en tramitación, ya no digamos un proceso como el comercio electrónico, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos pasa? Y nos pasa, a mí también me pasa, que la evolución tecnológica es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que no sigue una curva progresiva que podamos entender con claridad la mente humana. Sigue curvas exponenciales, tiene crecimientos exponenciales y no nos hemos acostumbrado a utilizar una tecnología cuando está saliendo otra que la multiplica por 10 y a lo mejor sale a los 6 meses, ¿no? Y por otro lado, nuestro respaldo, tanto en mentalidad en gestión empresarial, pero también nuestra legislación y nuestros hábitos sociales, pues van también con cierto retraso, ¿no? Aunque ya podemos ver que la influencia de la tecnología en nuestros hábitos sociales ha cambiado mucho. Por ejemplo, este tipo de acto que lo estamos haciendo teletrabajando o en videoconferencia ya empieza a ser algo habitual, cuando hace un año pues era algo excepcional. Y el uso del móvil, creo que todos usamos WhatsApp, creo que no sabríamos vivir ya sin el WhatsApp, y hace pues 10 años no existía, ¿no? Es decir, la tecnología ha venido para quedarse y está cambiando los hábitos sociales, pero nuestras mentalidades son reacias a aceptar que todo esto, que a lo mejor como usuarios sí que lo hacemos,
pues en nuestras empresas cambiar el chip nos cuesta mucho porque a ver, vivimos muchos años los de cierta generación en un mundo analógico, ¿no? Entonces, la digitalización es como algo que tenemos que aprender. Las generaciones jóvenes, pues ya son digitales, ¿no? Son nativos digitales. Y entrando en harina directamente, que es el core de esta conferencia, ¿no? ¿Cómo se van a plantear esas subvenciones? ¿Quiénes podrán optar a ellas? ¿Y cuáles van a ser los requisitos? Así, a título general. Bien, a título general, todos los detalles de cómo se va a aplicar la subvención todavía no los conocemos. Pero es muy importante informar de las grandes líneas que esto sí que va a tener, porque creo que es muy importante que las empresas se vayan preparando desde ya. ¿Por qué? Sabemos que para acceder a ayudas de digitalización hay que tener un proyecto. Y ese proyecto es integral, es decir, este proyecto abarca toda la empresa. Desde la filosofía hasta, bueno, hasta el final. Por ejemplo, hay una serie de medidas que van en el paquete que se llaman Digital Toolkit, que son herramientas digitales, que es la incorporación en las empresas de herramientas básicas que a lo mejor no las tienen implantadas o las tienen a poco nivel. Ejemplo claro, una página web. Yo tengo una página web y no la toco desde hace 10 años, se hizo hace 10 años y a mí me sirvió. Bueno, pues ahora podemos aprovechar esto para mejorar una página web, hacerla bien diseñada, pero centrando muy bien el mensaje y a quién nos dirigimos. Y por otro lado, cuidar el posicionamiento SEO, que esto es muy importante, es decir, tenemos que tener visibilidad. Para ciertos negocios esto va a ser muy importante porque pueden tener un gran negocio a raíz de los clientes que le puedan entrar vía Internet. Y para otros negocios a lo mejor no, que venden unos servicios muy concretos a, bueno, pues productos industriales, por poner un caso, ya tienen su clientela ya hecha, tienen márgenes elevados. Entonces, ahí viene el proceso. No todas las herramientas valen para todas las empresas y hay que cualificar, hay que cuantificar muy bien, hay que medir muy bien cuáles interesan a unas o a otras. Para eso hay que hacer un análisis personalizado. Muy interesante. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Te voy a hacer un examen Perfecto. ahora que no te lo esperabas. Pones un ejemplo gráfico, por ejemplo. Yo tengo un restaurante, una cafetería-restaurante, que es, y además lo hago precisamente aposta, ¿no? Un sector que está padeciendo la crisis del COVID, pero de manera terrible, devastadora, para muchos que no van a poder ni siquiera abrir. Y yo tengo una cafetería y vamos a pensar que he sobrevivido a todo esto. ¿Cómo me transformo digitalmente? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedes orientar? ¿Qué herramientas serían adecuadas para la transformación digital de la hostelería, por ejemplo? Ya no hablo de una cadena de restaurantes, sino de una persona que tiene un restaurante o dos. Bueno, yo en cualquier caso de empresa, sea hostelería o sea de otro sector, al final tenemos que llegar a dos cuestiones clave. Una es el conocimiento del negocio y sus capacidades y por otro lado el conocimiento del mercado y del segmento del cliente al que nos dirigimos. Estos son aspectos fundamentales. Y luego tenemos que determinar si nuestras capacidades de negocio pueden llegar al público objetivo que tenemos. Me voy a explicar. Si yo tengo un restaurante clásico y mi clientela tiene más de 60 años y no doy captado a un público más joven, a medida de que mis clientes vayan falleciendo, y perdona que son ejemplos que yo he visto, pues me voy quedando sin clientela. Entonces tendré que cambiar una estrategia para atraer a gente joven. Entonces ahí viene la definición de la propuesta de valor. ¿Cómo diseñamos la propuesta de valor? Bueno, pues podemos empezar haciendo pruebas pilotos y lo que se llaman productos mínimos viables. Por ejemplo, en un restaurante podemos probar hacer menús que atraigan a la gente joven. Tenemos que pensar en si la decoración del local es la acorde a la gente joven. Tenemos que pensar en la capacidad financiera que tenemos para dar una reforma completa o hacemos pequeños cambios. Igual lo que nos interesa es mantener a la clientela que tenemos e ir atrayendo una joven, pero manteniendo el espíritu de marca que siempre nos trajo hasta aquí. Entonces, con estos principios que son muy importantes, que ver si tenemos un modelo de negocio viable, entonces trabajamos en la evolución de la empresa y vamos definiendo objetivos.
objetivos que tienen que ir acompañados también de un plan financiero y de un plan de producción. Es decir, si yo quiero hacer un menú mexicano, por ejemplo, en este restaurante para atraer a gente joven y no sé cocinar mexicano, pues tendré que o traer un cocinero mexicano o tendré que formar al equipo que tengo dentro para que aprenda a hacer comida mexicana, ¿no? Luego, cuando tenemos todo esto, todos estos ingredientes y en la cazuela, entonces ya empezamos a definir cómo podemos utilizar herramientas digitales para mejorar esto, ¿no? Lo básico en un negocio cualquiera, pues trabajar en lo que se llama el ERP, el Enterprise Resource Planning, bueno, digamos en el sistema de gestión básico, que es un sistema donde metemos las facturas de compra, de venta, gestionamos la contabilidad y ya nos puede dar estadísticas básicas. Y la otra parte es la web. En la web podemos hacer un diseño de web simplemente informativo, es decir, estamos aquí, o podemos trazar todo un plan de marketing comercial, que es lo que yo voy a proponer a las empresas. Es decir, señores, pymes, empresas, por ejemplo, de gestión de residuos, todas pueden hacer un plan comercial. Ahora, cada plan comercial será distinto en función del público objetivo, el cliente objetivo al que nos dirijamos y en función de los medios que dispongamos. ¿Me explico? Por ejemplo, el diseño de campañas. Tú has hablado, perdona que te interrumpa, que vas como una moto Sí. y vamos a puntualizar. Por ejemplo, sería transformación, es decir, yo pienso, has hablado del RP, es decir, el control de costes, por ejemplo. ¿Tú crees que la mayor parte de los restaurantes y la hostelería de nuestro país conoce realmente cuál es su punto de equilibrio, los costes que tiene, lleva un inventario de almacén, tiene una herramienta informática que le permita, sabemos que generalmente pues sí, tiene un aplicativo que recoge, que van fichando y tal y cual, pero realmente después hace un inventario mensual para el control de costes, si no. Luego hay otra cosa muy importante que es la toma de los pedidos en las mesas. Realmente, ¿en cuántos sitios vemos, salvo en cadenas un poco grandes, o por ejemplo, pues en algún restaurante de aquí del área metropolitana de La Coruña, que hace muchos años que lo implementó, el toma de la comanda de forma telemática, de manera que lo reciben en la cocina y van optimizando esos tiempos y ellos ya van fabricando la comida antes de que realmente se pida. ¿Tú crees que eso está implantado hoy en el sector de hostelería? Y otra pregunta más, y ya para que tú continúes. Hablaste de RP, pero ¿qué pasa con un CRM? El RP, digamos que es la herramienta de control de costes, pero ¿qué pasa? Los hoteles, los restaurantes, las peluquerías, los pequeños negocios, ¿conocen verdaderamente a sus clientes? ¿O los conocen de vista y no hacen absolutamente nada para que vuelvan o para hacerles ofertas o para tenerlos ahí? Le piden sus datos para poder tener una base de datos, de vez en cuando enviar un SMS o en un grupo de un sistema push, como puede ser WhatsApp o Telegram, pidiéndoles permiso, lógicamente, y cumpliendo el reglamento de protección de datos, para poder hacer ese tipo de networking con sus clientes, para decirles, bueno, tenemos la jornada de no sé qué, vamos a pasar por aquí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Cuánto hay de eso? Me encantan las preguntas. Mira, restaurantes, hay de todo. Tenemos una minoría que tienen un grado avanzado de gestión, de control de costes y de digitalización, con independencia de que todo pueda ser mejorable en esta vida. Pero en general, yo te cuento una experiencia cercana que he tenido hace poco, que me han llamado de una empresa que gestionaba varios restaurantes y otros negocios y la encargada de control de gestión estaba desesperada porque no tenía control de costes, ¿no? Entonces, un sistema relativamente sencillo de control de costes se puede implantar y las herramientas digitales nos ayudan mucho. También es verdad que no en todas las empresas es rentable establecer un sistema de control de costes, porque el coste de la información a veces es superior a las ventajas que nos da. Pero sí que podemos encontrar un equilibrio, y por ahí vuelvo a las soluciones personalizadas, un equilibrio razonable, porque, por ejemplo, la imputación en un restaurante, la mano de obra directa es muy importante. En el caso de las peluquerías, que me encanta el ejemplo, ahí te puedo decir que hay un porcentaje de peluquerías bien gestionadas que son las que tienen una rentabilidad más que razonable. Y la gestión está en el control de los costes,
Entonces razonan cómo deben de fijar los precios, descubren cuál es su público objetivo clave, descubren cuál es su producto rentable o no, o sea, la información nos da todos estos datos y reorientan el negocio hacia ese segmento. Y normalmente les funciona francamente bien, ¿no? O sea, pero son una gran minoría. Por desgracia, el sector de la peluquería está muy poco digitalizado. Te digo que, por ejemplo, casi el 90% o más del 90% de las peluquerías no usan ni tan siquiera el correo electrónico. Y la aplicación de un CRM para este tipo de compañías es súper importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta de fidelización brutal. Pero vamos a poner un ejemplo para que todos nos entendamos. En muchas empresas comerciales que tienen agentes y tienen un centro de atención al cliente, un CRM incluso gratuito te permite llevar la ficha del cliente, tener el registro de todos los correos electrónicos, de todas las llamadas y de todas las gestiones que se han hecho con él. Cualquier persona que esté hablando con ese cliente accede a la ficha en online, desde la nube, desde el teléfono móvil y puede ver todas las transacciones y relaciones que ha habido con el cliente. Tú puedes programar un correo electrónico para felicitarle el cumpleaños. O puedes, por ejemplo, en caso de productos perecederos, avisarlos cuando vaya a finalizar la vida útil de un producto. Por ejemplo, imaginamos una tienda de electrodomésticos y ha comprado una lavadora. Y tú sabes que una lavadora tiene una media de uso de unos 14 años. Pues a los 14 años llegas, te pones en contacto con él y le ofreces un plan renove, por ejemplo. Le dices, mira, si lo haces ahora, yo te recojo el aparato viejo y a cambio te doy una prima. Es decir, sí que le doy descuento, pero estoy fidelizando al cliente. Si me traes a alguien de tu familia, pues además te hago este descuento. Sí, pero Claro, eso supone control. Control supone sobre control. tus ofertas y sobre tus Exacto, clientes. la herramienta nos facilita muchísimo ese trabajo, pero si no, como digo yo, si hacer, por ejemplo, marketing digital, si no tenemos nada que contar, pues estamos desperdiciando Y recursos. esa herramienta que potencialmente podría utilizar un hostelero, una tienda un detallista, una peluquería, va a entrar dentro de estas subvenciones que vienen de Sí, la Unión Europea. seguro. Yo creo que para la práctica totalidad de las pymes, lo que es una implantación de un ERP, de un sistema de gestión básico, o no tan básico, o su mejora, o su cambio, y todo lo que se refiere a marketing digital, es decir, redes sociales, CRM, un sistema de email marketing, todo esto va a entrar. No sé hasta qué punto. Igual la subvención solo llega hasta el 80 o el 90%, Sí, pero, sí, sí. fijémonos en la importancia de esto. Es que son inversiones realmente muy pequeñas, que muchas veces vale más el Sí, conocimiento pero de saber lo que hay tengo que aplicar. una parte de hardware y otra parte de software. No es tan pequeña. Si tú quieres tener el sistema, va a incluir la subvención el hardware y el software, En las dos principio, cuestiones. incluye hardware también. Incluye Pero hardware, si el software. software, lo normal sería que fuera un SaaS, un software as a service, o esto cómo lo van a subvencionar. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un CRM, un RP, pero en la nube, ¿no? Es decir, no tienes que comprar una licencia, simplemente vas pagando por su servicio mensualmente. Tú sabes si esto lo va a incluir o cuántos meses lo va a incluir, cuántos años, porque si lo pagas como un servicio, ¿cómo lo van a subvencionar? ¿Tienes información? Sí, bueno, a ver, yo todos los detalles de cómo va a ser el proceso no, pero sí que sabemos que el plan es a 5 años y Sí. el plan te está hablando mucho de seguimiento, de monitorización y de readaptación. Es decir, es una de las claves que te están diciendo. Desde la Unión Europea te están diciendo que esto no es un proceso puntual, digitaliza y punto. No, es un proceso que además incluye también medidas de formación. Y Yeah. la formación, ahí me quiero parar un poco, va a ser clave. Es decir, en este proceso igual es más importante invertir en la preparación de los equipos de la empresa o la incorporación de personas con talento digital para que todas estas herramientas se les saque verdadero partido. La dependencia de la empresa externa tiene que ser para lo que sea estrictamente necesario. Pero, por ejemplo, los contenidos de una campaña de marketing digital, quienes mejor los pueden generar es la propia gente de la empresa. Pero tenemos también que preparar a los equipos para esta cultura digital, ¿no? Y empezando primero por la dirección,
que tiene que estar abierto a todo esto. Y después por los equipos. Y luego también estos sistemas nos permiten un sistema de control de gestión semiautomático, que todo este proceso tradicional de las jerarquías de jefe, reunión los lunes y todo esto, es que no es necesario, porque puedes diseñar paneles donde todas las personas tengan una evaluación del desempeño prácticamente diaria, ¿no? Y ver cómo van en función de los objetivos que tiene trazado cada departamento, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora somos una pyme, ¿vale? En vez de hablar de una empresa más grande, más pequeña, perdón, ahora somos una pyme. ¿En qué áreas crees tú que a una pyme le va a influir, va a poder hacer el mismo criterio de hacer un pues, RP, CRM, es decir, para el control de gestión? Mira. O también, si tiene una parte industrial, pues podrá aplicar sistemas que le hagan ser más competitivo en la parte manufacturera. Sí, si me permites, pongo una pequeña presentación. Claro que sí, adelante. Que así no nos quedamos nada. ¿La estáis viendo ya? No, ahora. Ahora le están dando, sí. Vale. Bien, pues la voy a ampliar. Bien, esto es de lo que venimos hablando, plan de digitalización pymes. Todo el programa son 11.000 millones de euros, para digitalización de pymes 4.656 y proviene de los fondos de recuperación europeo. Y ya para ir al grano, que es lo que me estás pidiendo, José Antonio, sí. Estas son algunas de las herramientas, yo creo que casi todas las pymes pueden considerar aprovechando la ocasión. Estábamos hablando de RP y de la web. También social media. Traías los deberes hechos, ¿eh? Sí. RP, la web, y cuando hablo de web también me gustaría hacer hincapié en el posicionamiento SEO, porque hay muchas páginas web que están bien pero no son visibles. Y para muchas empresas la visibilidad, que el que estén en los motores de búsqueda de Google, es muy importante que aparezcan ahí. Todas las acciones de social media, que son muy importantes, porque recordemos, por ejemplo, una tienda local, el restaurante local, que pueda estar trabajando en una aplicación como Instagram o Facebook con sus clientes o sus clientes objetivos, y que además genere un poco de espectáculo. Esto ya no es digital, esto ya es marketing general, un poco de espectáculo en la tienda, que le dé una razón a mayores añadida a su cliente para que vuelva a su restaurante y no vaya a otro. Pues organizo unas jornadas gastronómicas o traigo a un chef invitado. O sea, vamos a ir generando acciones que comunicamos. Por ejemplo, es muy fácil y muy económico por Facebook llegar a un público local si segmentamos muy bien el público objetivo, y puede producir efectos que además podemos medir. Luego, bueno, esto vendría relacionado con todo lo que es trabajar en el funnel, en el túnel de ventas. Hay acciones para hacer marca y atraer atención, interés, deseo, acción. Bueno, el marketing digital también nos permite trabajar en cada una de estas etapas para todo el proceso de captación del cliente, pero también en la fidelización, ¿no? Por eso que toda la tecnología, desde mi punto de vista, se tiene que relacionar con una estrategia en la empresa un poco diferente. Y aquí es donde también nos queda mucho por hacer. Otro aspecto muy importante es el relacionado con el teletrabajo. A pesar de la pandemia, que nos hemos acostumbrado al teletrabajo, solo el 13% de los trabajadores han teletrabajado en esta temporada. Entonces, queda mucho por hacer aquí. Y ya sabemos que para teletrabajar conviene tener unos ciertos medios, ¿no? Para dar una charla como esta, pues si tenemos una buena cámara, un buen micro y evitamos ruidos, por todo se hace como más profesional, y tampoco son unas grandes inversiones. Toda la parte que se refiere al CRM. Yo con el CRM siempre hablo con cuidado. Yo hay dos tecnologías que estoy enamorado de ellas. Una es el CRM y otro es el Business Intelligence, con aplicaciones como Microsoft Power BI, que según estoy enamorado de ellas y me parecen maravillosas para empresas que trabajan con muchos volúmenes y con márgenes cortos. CRM, si trabajas con equipos comerciales o sucursales de ventas o muchos clientes o muchos prospectos, es muy interesante. Pero también creo que para algunas pymes puede ser más engorro que facilidades. Yo en muchas empresas en las que estoy no lo aconsejo poner, porque, digamos, las ventajas que le va a dar son pequeñas en relación al coste. Y no hablo del coste del programa, que eso realmente es muy económico, sino el coste del tiempo que hay que dedicarle para el aprendizaje y el mantenimiento de una base de datos, ¿no?
Otro aspecto muy importante es el del comercio online. En el comercio online hay ya algunas empresas, pymes, que han hecho sus pinitos. Alguna de ellas incluso está vendiendo y, bueno, en algunas es un porcentaje de su facturación ya bastante respetable. Pero el comercio online tiene una problemática específica muy importante, que también tiene que ver con el SEO y el posicionamiento y tiene que ver con los costes logísticos. Es decir, una página online es una ventana que abierta al mundo y que tú puedes acceder a muchísimos mercados. Es una vía para la internacionalización también, pero detrás hay que tener mucho cuidado con aspectos relacionados con los costes de logística y otro tipo de problemas, por ejemplo, el tema de recogidas, ¿no? El tema de averías que hay devoluciones, y esto hay que saber gestionarlo muy bien, ¿no? Luego también cubriría hardware, es una buena ocasión para renovar equipos, desde equipos para fotocopiadoras, impresoras, servidores y demás. Como decía, el Business Intelligence, sistemas de control de gestión inteligentes que son una maravilla para poder estar jugando con los datos y llegar a muchas conclusiones. Por ejemplo, sacar el top 10 de productos más vendidos, sacar margen por metro cuadrado en una superficie de venta o sacar margen por vendedor. Son datos muy importantes que se pueden llevar en tiempo real porque leen de muchas fuentes y pueden interactuar. Podemos hacer también apps a medida. Tú lo que me hablabas, por ejemplo, de un restaurante, tú que a tus clientes les puedes colocar una app que puedan hacer las reservas, por ejemplo, apretando un botón, es que son facilidades brutales. También tiene muchas aplicaciones en empresas de tipo industrial, donde hay equipos... Perdona que te interrumpa, hay locales que les ha salvado la vida, por ejemplo en la hostelería y en otras áreas también, el hecho de poder tener sencillamente una herramienta para que los clientes puedan pedirle la comida a domicilio y se la lleven. Yo conozco bastantes restaurantes que han dado ese paso y les ha resultado, han metido lo que da servicio en sala alerte, lógicamente, porque no pueden servir nada dentro del restaurante, pero sí han llevado la comida y los pedidos a casa con un gran éxito. Un gran éxito. Y si tú eso se lo haces fácil al cliente, que es aprieta un botón o dos como si estuviera jugando en una especie de mini videojuego, es que chupao. Y hoy tenemos en La Coruña excelentes programadores de apps a medida. Yo colaboro con un gran amigo que las hace muy buenas y económico, pero también tenemos programas de generación de apps a medida, como Microsoft Power Platform te permite crear apps relativamente sencillas, pero que ya tienen geolocalización, que ya pueden incorporar sistemas de pago, en fin, ya pueden incorporar a lo mejor firma digital para entrega de paquetes. Y esto no estamos hablando de tecnologías inaccesibles para las pymes, no, están muy a nuestro alcance, muy económicas. Pero bueno, vuelvo a insistir, para algunas empresas será muy rentable incorporar esto y para otras no, puede ser un engorro. Porque si... Hoy además el problema que existía para poder llevar esos productos a casa, pues lo tienes bastante bien arreglado porque las redes de transporte de última milla están absolutamente, hay una capilaridad muy grande y tú, si tienes una pastelería, pues puedes inmediatamente tirar de un servicio como de estas empresas que dan servicios a domicilio y tienes el tema solucionado. Te van a cobrar un extra que se lo tienes que, o lo asumes tú en tu margen o se lo cobras aparte al cliente, y aquí todo el mundo trabajando y llevando a casa productos. Es muy importante. Y otra cosa, José Antonio, las empresas de transporte se han especializado llamemos, en la logística digital. Ahora mismo están ofreciendo tarifas de entrega de paquetería a domicilio verdaderamente competitivas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que una empresa desde La Coruña, desde Santiago, desde Vigo, desde un pueblo, puede estar entregando en toda España a un coste verdaderamente razonable. Evidentemente tiene que contemplar el coste, las posibles recogidas y la repercusión que puede tener eso en la cuota de explotación en el diseño de su plan de e-commerce. Pero es posible, técnicamente es posible y no es caro. Otra, digamos, aplicación tecnológica que está al alcance de prácticamente todas es la gestión documental. Y luego, bueno, aunque no es tecnología pura, yo insisto mucho en la parte de la formación. La formación digital va a ser clave. Es decir, ¿de qué te sirve incorporar un gran programa si después tienes que estar
digamos, formando a la gente, leyendo manuales, leyendo libros o leyendo vídeos de sudamericanos para sacarle el partido. No, es muy conveniente que tengas ya la orientación de que alguien te diga, mira, dentro de tu equipo estas 3 personas son ideales para esto porque ya tienen una facilidad natural para la tecnología y ahora vamos a darles 4 claves para que esto sea autosuficiente, para que lo podamos manejar, ya sea un CRM, ya sea subir productos para una página de e-commerce o ya sea pues para, no sé, para manejar, por supuesto, el CRM, la gestión con clientes. Esto es muy importante porque tenemos que integrar la cultura digital de lo que vayamos incorporando dentro de los procesos de la empresa para sacarle realmente partido y que sean realmente rentables. Bien, tu planteamiento entonces es orientar, es decir, tú como profesional, orientar a esa empresa, ¿no? En el plano de la transformación digital y que adopten una estrategia determinada, la que sea, hacer una especie de plan, ¿no? De cómo, bueno, primero definir qué es lo que más interesa y Exacto. paulatinamente ir viendo, hacer un cronograma de la implantación, decidir qué es lo que se va a hacer o no, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis todo esto? ¿Cuál Exactamente. es la metodología? Mira, la metodología, bueno, que además la tenemos bastante elaborada porque sin llamarle así, nosotros venimos haciendo esto en las empresas en las que trabajamos. Es decir, al final nos pueden llamar por un problema financiero o por necesidad de aumentar facturación, abrir nuevos mercados, pero realmente tenemos que acabar trabajando en el origen, ¿no? El origen es la empresa, su historia, su valor añadido, su valor diferencial, su capacidad de generar valor, de generar productos y servicios. Trabajamos en la evolución de productos y servicios clásicos a propuestas de valor que sean más apreciadas. Te cuento pequeños detalles. Por ejemplo, un servicio que parece de lo más chorra o vender un producto que vaya una persona uniformada en una furgoneta agradable, que tenga un cursillo de trato con el cliente, que no se encare nunca con el cliente, que sepa sonreír, forman parte de la propuesta de valor, ¿no? Entonces, trabajamos en todo esto, por supuesto, con la empresa, porque lo que nosotros trabajamos es para potenciar algo que la empresa sabe hacer y que le ha sido rentable hasta el momento. Entonces, esto lo tenemos que cuidar, adornar y potenciar, ¿no? Tenemos una chica o un chico guapo, pues vamos a ponerle maquillaje o arreglarle la barba o a cortarle el pelo. Vamos a ponerlo más atractivo para el público. Luego, vamos a cuidar mucho que nuestras propuestas de valor tengan aceptación, pero en un mercado que sea capaz de pagar por él. Es decir, nosotros nuestro fin no es buscar likes ni seguidores en una página web. La misión que tenemos es conseguir rentabilidad real, rentabilidad a las inversiones. Entonces, las test no se hacen con los cuñados, ni con las hermanas, ni con los primos. Se hacen con nuestros clientes actuales, con los clientes de la competencia, preguntándole a quién, por qué le compran a la competencia y nosotros no. Tenemos que conseguir información también del mercado y de la competencia y luego ya trazamos el plan. Y en el plan viene, esto es lo que tenemos, esto es a dónde queremos llegar. Por ejemplo, un análisis típico que hacemos es la rentabilidad por clientes. En función de la capacidad que tengamos, presupuesto y demás, hacemos un estudio más en profundidad o un sondeo, pero suele ser un estudio muy interesante el decir, vamos a valorar este tipo de clientes y ver la rentabilidad que nos deja. Y ahí también suele entrar la imputación de los costes. En las empresas que no imputan bien los costes, tenemos que hacerlo para hacer la evaluación. Valoramos todo el coste que nos supone un cliente, contemplándolo absolutamente todo, y vemos la rentabilidad, incluyendo también posibles retrasos en pagos, porque claro, un cliente que, por ejemplo, no te pague puntualmente te está ocasionando unos costes que uno que te trabaja puntualmente no. Y luego con todo eso definimos ya sabemos lo que tenemos y a dónde queremos ir y ahora definimos la estrategia de cómo hacerlo y elegimos los canales y elegimos la tecnología. Entonces, en alguna empresa le compensará una inversión muy buena en un ERP o en un CRM o en un sistema de control de gestión con inteligencia de negocio como Power BI o sistemas más avanzados. Y en otras, pues simplemente nos quedamos, oye, pues vamos a hacer una buena web muy llamativa, muy bonita y vamos a darle un buen posicionamiento porque con esto nos va a ser suficiente. Y a lo mejor tenemos que invertir más, pues yo qué sé, pues eso, sistemas de geolocalización para vehículos o sistemas para que los comerciales nos puedan hacer los partes de visita de una manera fácil y efectiva.
o bien establecer un sistema de control de producción, que esto es la segunda parte que os voy a contar un poco después, que digamos, estas son las herramientas básicas, que hay un programa específico de las subvenciones, se llama Digital Toolkit, que quieren llegar a 1,5 millones de empresas, y luego estarían las más avanzadas que requieren proyectos más específicos donde entrarían temas como robótica y demás, ¿no? Que si quieres lo vemos. Sí, sigue con tu presentación entonces, si tienes o ya has terminado. Digamos, la parte de la tecnologización o digitalización un poco más avanzada está, desde mi punto de vista, en estos aspectos. Primero, la ciberseguridad. Vale, es verdad que la ciberseguridad la debemos de revisar en todas las empresas y en todas las organizaciones, pero digamos que en algunas empresas de determinados sectores esto ya son palabras mayores. Por ejemplo, empresas fintech de financiación basadas en plataformas tecnológicas, que ya existen algunas y van a mayores. Pues el tema de la ciberseguridad aquí es clave y tiene que hacerse por verdaderos profesionales. Y aquí hay que hacer inversiones. Aquí no podemos andar con aficionados ni con parches, ¿no? Me dicen que dale caña porque nos quedan 10 minutos y tenemos muchas preguntas. Está el chat, los dos chats de los dos canales echando humo. Vale, acabo rápido. Automatización de procesos. Podemos automatizar procesos administrativos de una manera fácil y económica también con Microsoft Power Platform, por ejemplo, pero también podemos automatizar procesos utilizando sensores en máquinas, uniéndolo con sistemas de conexión de datos y de energía eléctrica, y podemos hacer automatización de fabricación. Y luego ya el siguiente paso sería la incorporación de robots, que también es posible incorporar robots en la producción, brazos robóticos y demás. Impresión 3D, que sabéis que para estudios de ingeniería, de arquitectura o diseñadores gráficos, incluso en porcelana, es una herramienta muy importante. Pues podemos aprovechar para mejorar la tecnología de impresión 3D. Machine Learning, sistemas que ya están utilizando y a veces pequeñas explotaciones ganaderas de sensores que relacionan el tiempo con el peso del animal, el pienso, y se automatizan procesos dirigidos por un sistema de control de gestión. Los wearables, sensores en la ropa, en el calzado, también entran dentro de estos proyectos. Todo lo que tenga que ver con blockchain, que blockchain es una herramienta que nos permitirá muchas aplicaciones, por ejemplo, a nivel de desarrollos contractuales, firma electrónica relacionada con la gestión documental. Plataformas de Internet de las Cosas y, bueno, robótica. En fin, estos son los que yo denominaría proyectos más avanzados y específicos, pero que también tienen cobertura dentro de esta oportunidad que suponen los fondos europeos. Muy bien, buena cantidad de cosas, todo subvencionable. Primero, daros la bienvenida a todos los que estáis en el chat, a Otto desde Costa Rica, gente del otro lado del charco, a Vicky, a un montón de gente que está haciendo muchísimas preguntas. También os insto a que le deis, ya sé que no, que bueno, es lo habitual aquí en YouTube, que suscribáis al canal, por favor, y también que le deis like a la presentación si es que os gusta. Evidentemente no es obligatorio, ¿eh? Y que pongáis en el chat. Yo os quiero hacer una pregunta ahora a todos, a la comunidad, a todos los que estáis viendo, si veis interesante que hablemos de cualquiera de esos temas concretos, como pues Roberto nos ha hablado de blockchain, nos ha hablado de ciberseguridad, nos ha hablado de muchas cosas. Poned en el chat si queréis que hagamos alguna cosa específica que vosotros tengáis y a qué nivel, ¿no? Porque seguramente tú le preguntas a un tecnólogo lo que es el blockchain y te va a contar más o menos, si se dedica a eso, evidentemente, te va a dar una charla que a nosotros nos va a servir para poco, porque estamos aquí para otra cosa, no estamos para investigar ni desarrollar cadenas de bloques ni seguridad en la nube, pero sí es importante conocer las tecnologías o lo que es un machine learning, un deep learning, con lo que es un IoT, el Internet de las cosas, la sensorización, todo este mundo que viene, que no nos importa porque tenemos el conocimiento y podemos explicarlo en román paladino, no para hacer un tratamiento, no para hacer una cátedra en el MIT, sino aquí, entre nosotros como empresarios. Poner eso también, si os interesa que hagamos algunas cosas en este sentido, relacionado siempre con el mundo de la empresa y relacionado siempre con el mundo de la economía. Bueno, Roberto, entonces la pregunta del millón, después tengo dos preguntas más antes de que empecemos con las preguntas de los espectadores, ¿no? De los que nos siguen.
La pregunta es, dame en un minuto, dame un cronograma de cuándo y de qué manera. ¿Cuál es a partir de ahora? Porque creo que va a haber una segunda parte de esta charla, que es cuando ya podamos implementar, desde una semana antes de que se puedan implementar las ayudas, contar exactamente lo que hay, Bueno, yo o lo que va a haber. lo que me gustaría es que todas las pymes, todas, empiecen ya a trabajar en su plan. Analizar su modelo de negocio, analizar sus recursos digitales actuales y pensar a dónde quiere ir, pero sobre todo pensando qué quiere hacer con su negocio. Es decir, hay cosas que tenemos que asumir. Es decir, la incertidumbre ha venido para quedarse. La planificación a largo plazo es muy complicada. Hay negocios que está claro que no van a tener mucho futuro. Yo hace poco estaba hablando también con un empresario que tenía lo que él pensaba que era un problema puntual. Trabajaba para una subcontratadora de tiendas de Inditex. Y cuando estamos hablando en la conversación le digo, pero tú tienes claro que Inditex va a seguir habiendo tiendas. Es que si no abre tiendas, tu empresa que te contrata a ti no te va a contratar para hacer este trabajo. Entonces tienes que diversificar. Es decir, tenemos que razonar y ver claro que a veces una visión externa ayuda muchísimo a esto para decir, oye, ten cuidado que a lo mejor lo que estás haciendo es que ya se acabó, ya se ha terminado. Entonces vete buscando vías alternativas de diversificación, pero rápido y a toda velocidad. Entonces, el primer tip es que vayan trabajando ya, que lo vayan asumiendo, que se vayan preguntando lo que tú nos has comentado, que es dónde podría yo mejorar, con tecnología, qué podría hacer. Segunda cuestión. Bueno, yo creo que es muy importante que tengan una visión objetiva externa y que no sea tecnológica. Me voy a explicar. Es muy habitual que las empresas, cuando quieren hacer marketing digital, se dirijan a la agencia creativa, que son buenos, son muy buenos, haciendo creatividad, haciendo mensajes y llegando al público objetivo. ¿Te refieres a la agencia de publicidad o a A la la agencia de agencia? publicidad, pero las Ya, pero agencias de publicidades están eso no es haciendo... correcto. ¿eh? Eso no es correcto. Es Claro. un error de base. Hay que hacer un plan. Es decir, si tú no tienes un plan, no te puedes empezar a desarrollar webs, a comprar software porque Pues te lo diga eso un ocurre, publicista. y también ocurre, por ejemplo, que muchos empresarios llaman al informático, el experto en RPs, y el informático tiene que hacer un trabajo de análisis para definir los procedimientos dentro de la empresa. Entonces esto... Pero lo primero es hacer el análisis de la empresa, ¿no? De los procesos. No, ¿estás de acuerdo? Y luego, y con perdón, que lo que voy a decir ahora igual no es políticamente muy correcto, pero en muchas No nos pymes escucha nadie, tranquilo. hay un problema de sucesión familiar. Sí. Hay un problema que son empresas familiares que es, con perdón, en la empresa familiar. pues Las si lo empresas que sean fundó el padre familiares. y si entre los hijos pues no se entienden bien a la hora de llevar negocios, que es algo bastante habitual, esto hay que solucionarlo. Y hay algo que se llama los protocolos familiares y hay expertos en este tema, pero hay que arreglarlo porque si no el futuro de la organización está en peligro. Es un tema generacional. Entonces, bueno, mira, nos quedan poco más de 10 minutos y tenemos bastantes preguntas. Mónica, mi colaboradora, me las ha filtrado y vamos a tratar de sintetizarlas. Dice una persona, buenas tardes a todos, una consulta. ¿Las subvenciones van a ser a fondo perdido? Y si no es así, ¿en qué modalidad? Muchas gracias. Pues sinceramente no lo sabemos, pero sí la dotación de Europa es a fondo perdido, pues habrá dinero a fondo perdido. De todas maneras, lo que sí será son ayudas potentes, aunque sean créditos blandos. Y si hacemos proyectos que son rentables en sí mismos, por ejemplo, hacemos un proyecto que se rentabiliza en 1 año o en 2 años. Coño, si tenemos un crédito a 4 o 5 años, ¿entiendes? Es muy rentable, ¿no? Entonces, yo creo que gratis no va a decir, estas ayudas, las ayudas que haya, pueden tener una parte, me imagino, ¿eh? Yo estoy por la experiencia de otras ocasiones, ¿no? Puede tener una parte a fondo perdido y puede tener incluso el préstamo una carencia importante, pero bajo ningún caso la subvención es un dinero gratuito que te lo van a dar y punto, ¿no? bueno, hay algunos casos que así ocurre, ¿eh? Y en la digitalización están teniendo mano abierta y yo creo que en este plan va a haber un poco de mano abierta. Quieren llegar a muchas empresas y quieren ayudar.
pero eso sí, los deberes hay que hacerlos. Es decir, si esto no se Ojalá. sustenta con un plan razonable y hay un seguimiento y no se invierte en lo que está justificado previamente que se va a invertir, va a haber problemas porque la subvención es así, ala, yo se lo doy y usted gástelo en lo que quiera, esto no va a ser así. Dice otra persona, ¿estas ayudas saldrán a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de unas bases únicas o se repartirán entre diferentes organismos, por ejemplo, cámaras, diputaciones, Junta, etcétera? Me temo que irá en la segunda dirección. Es decir, Esto ya ha habido sistemas de colaboración de subvenciones o de tramitación de subvenciones por cámaras, creo que no ha funcionado mal. sí. Lo lógico es que entendiendo cómo es la organización política de este país, pues la tarta se reparta entre distintas administraciones. También se van a crear unas determinadas agencias, hubs digitales y determinados organismos para la digitalización con la buena intención de apoyar al emprendimiento y a las pymes, pero sinceramente yo creo que conviene tratar estos temas con expertos hay los expertos en la visión global de la empresa y luego hay los expertos en áreas. Y dentro de Galicia hay gente buenísima en esto, pero buenísima. Hay un montón de empresas muy buenas. Yo tengo, bueno, muchos colaboradores, pero por ejemplo en Big Data hay gente estupenda y no son costosos meter determinadas aplicaciones dentro de las empresas. Big Data. Ya hablaremos un día de Big Data porque la gente, es decir, en general, el tejido empresarial no sabe lo que es el Big Data y traeremos a algún experto que venga a hablar del Big Data porque el Big Data es mucho más que el Big Data. Es decir, el Big Data son muchos datos, no son los datos que tengo yo dentro de mi empresa. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Otra pregunta. Si soy una pyme, ¿qué pasos debo seguir? ¿Qué pasos crees tú que va a haber que seguir para solicitar la ayuda? Bueno, yo lo que aconsejo es que se vaya preparando un plan. El plan puede no estar elaborado a nivel forma, pero sí a nivel fondo. Entonces, Sí. analizamos la empresa, analizamos el mercado, se ven las necesidades que hay, se ve la digitalización actual y la opinión de la empresa de lo que se debe de hacer o no, ¿no? Luego se ve si hay que cambiar algún elemento interno organizativo de personas. Y luego, cuando esto está definido y ya tenemos las herramientas que son aconsejables, empezamos a pedir presupuestos. Ahí viene la parte de las empresas, ¿no? Oye, pues yo la quiero hacer con esta persona que tengo confianza o esta empresa que me han hablado bien y se valoran distintas opciones en función de las necesidades que pueda tener cada compañía. Ya sabemos que hay páginas que se pueden hacer por 500 euros y otras que conviene hacerlas pues por 8.000, ¿entiendes? Sí. Depende de las necesidades. Entonces, después de la presupuestación, ya tenemos todo preparado para cuando salgan las subvenciones, bueno, pues le damos forma, pero ya tenemos el 80-90% del trabajo de fondo preparado. Si no lo tenemos así, es que nos va a pillar el toro, porque es que no vamos a saber cómo empezar, ¿no? Ahora hila perfectamente con la siguiente pregunta de otra persona que dice, ¿las inversiones tienen que tener fecha posterior a la solicitud de la ayuda? Tampoco lo sabemos de momento, pero supongo que sí. En todo caso, es un plan para la digitalización. Se supone que va a impulsar una reactivación dentro de la empresa. Entonces, tengámoslo todo preparado y cuando sepamos los detalles, pues empezamos a hacer las inversiones. Pregunta a otra persona, ¿cuándo estarán disponibles estas ayudas? ¿Cuándo lo crees tú? ¿Cómo se podrá acceder y qué requisitos? ¿Hay que cumplir importes mínimos, máximos, individuales, asociaciones, agrupaciones, etcétera? Bueno, eso es una pregunta que tiene miga. Yo creo que esto va a salir pronto. ¿Por qué? Los fondos ya están concedidos, ya están aprobados por la Unión Europea y políticamente interesa empezar a generar ayudas porque todos somos conscientes que las ayudas que han existido para las pymes en estos meses han sido muy escasas. Entonces, yo lo que no sé decir es si se va a aprovechar que haya unas elecciones o un momento político determinado para abrir la mano. Yo eso no lo Pero puedo determinar. ¿qué opinas? ¿Mediados de año? ¿Finales de año? Sí, Este año, desde luego. yo haría un proyectos enfocados a 3-6 meses, es decir, priorizar y tratar en los 3 meses próximos trabajar mucho en esto y tener algo avanzado. Y como mucho yo antes de 6 meses tenerlo listo, porque además va a haber otro problema, que es que las empresas que puedan ayudar en esto se van a ver desbordadas, porque, bueno, vivimos en el país de la última hora y del último día y yo ayer estaba solicitando una subvención que se habían acabado los fondos cuando el empresario lo sabía desde hacía bastante tiempo. Bueno, entonces
los que lleguen últimos, pues me temo que no les va a dar tiempo de aprovechar todas las oportunidades que de este plan. Ahí los últimos no serán los primeros, ¿no? Yo creo que no. Por eso quiero transmitir este mensaje de, bueno, vamos a ir trabajando en esto porque ahora tenemos tiempo de hacer algo bien hecho y que lo que se trata es que esto no sea una ayuda para salvar un año, que sea una oportunidad para ayudarme a mí a reformar mi negocio cara al futuro y cara a los tiempos nuevos. Y al hilo de esto dice una persona que tiene una panadería, ¿qué áreas crees tú que podría digitalizar yo dentro de mi panadería? Es una pequeña empresa. Bueno, me estaban comentando de un grupo de panaderías de no sé qué lugar de Galicia que se habían asociado para hacer entregas a domicilio. O sea que el panorama es muy amplio y más de lo que parece. También en panaderías hay un problema quizás de fondo de modelo de negocio, ¿no? La evolución a panadería industrial igual no está al alcance de cualquiera, pero la especialización, el generar propuestas de valor, el tener productos complementarios cuando tenemos a una persona que entra en nuestro local, son vías de rentabilidad muy interesantes. Y yo sé de algunos ejemplos muy concretos que todos podemos conocer muy fácilmente en la zona de La Coruña, de cómo panaderías en la misma zona en los últimos 10 años han evolucionado de una manera impresionante y otras han quedado en lo que eran hace 10 años, ni más ni menos. Bien, y ahora llega la última pregunta, esta la hago yo. Pues tenemos muchas más, pero es que claro, es que el formato es 1 hora y ya nos vamos a pasar unos minutillos. Tú eres socio fundador de CEG, ¿no? Del Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia, ¿vale? Quiero que me digas 2 cosas, o 3. La primera es, ¿por qué te hiciste socio? La segunda es, ¿cómo crees que un club empresarial como CEG puede ayudar a las pymes, a los socios? ¿Cómo puede ayudar, pero especialmente en la transformación digital? Y también, ¿qué deberíamos hacer, qué debería hacer CEG para involucrarse directamente en la transformación digital? Bueno, en Galicia todos necesitamos asociarnos. Empresas grandes, medianas, pequeñas y los que somos profesionales también. Una persona sola no puede llegar ni puede cubrir todo lo que abarca una actividad profesional. Yo llevo mucho tiempo trabajando en la búsqueda de colaboraciones. Como sabes, participé en la fundación de Valorea, la Asociación de Interim Managers de Galicia, y hoy puedo decir con mucho orgullo que somos 17 profesionales que nos conocemos muy bien porque nos reunimos todos los meses y sin tener una empresa constituida tenemos unas colaboraciones entre nosotros que son súper interesantes y súper potentes para dar servicio a empresas y nos ayudamos. Bien, ¿por qué CEGA y no otra organización? Sinceramente, somos empresarios, ¿vale? Y tenemos que ir a lo práctico y tenemos que aprovechar el tiempo. Yo ya conocía la actividad de varios de los actuales miembros de la directiva en el anterior club financiero y había una parte de ahí que me gustaba mucho, que es charlas de interés para las empresas, charlas incluso de carácter cultural, actividades que se hacen fuera del eje de la jornada laboral, porque claro, muchos actos se hacen a las 12 de la mañana, a las 4 de la tarde, y las personas que estamos trabajando son horas sagradas para nosotros. Entonces, la última hora de la tarde, la primera de la mañana o media tarde, podemos sacar hueco. Esto es muy importante. Y tercero, necesitamos organizaciones que más que las formas cuiden los fondos y cuiden las actividades. Entonces, ahí es donde yo realmente no solo estoy contento de haber entrado, sino que quiero aportar mi grano de arena porque hay profesionales de distintos sectores muy complementarios y que les une una característica común, que es hay que estar muy activos, somos conscientes de que no lo sabemos todo, de que hay cosas que podemos aprender en los libros o en la experiencia empresarial, pero la experiencia de otros empresarios y otros profesionales es un impulso. En Galicia necesitamos unirnos, necesitamos voces ante la administración. Tenemos que reclamar muchas cosas. El coste que tenemos de la autopista es una verdadera salvajada y tenemos que movilizarnos para que esto cambie, porque son unos costes para las empresas dentro de nuestro propio mercado muy alto y como eso infinitas cosas más. Y no tenemos una representación, digamos, suficientemente clara que llegue a decir, oye, pues yo me siento representado por esta asociación o por esta organización. Y yo creo que CEGA y como otras están haciendo una gran labor. Yo colaboro también mucho con una asociación de Vigo de polígono que es AEMOS, que están haciendo muchísimas cosas.
y en algunas, por supuesto, se van a equivocar, pero que ya sabes, el que no hace nada, ese sí que no se equivoca. Entonces, bueno, ánimo y espero también aportar mi grano de arena. Claro que sí, claro, ya lo has hecho, haciéndote de los primeros del club, y que tenemos todas nuestras ilusiones puestas en este club que va a fomentar que los empresarios, hacer grande aquella frase de Slim de es importante aprender de los errores, pero siempre mejor aprender de los errores de los demás. Y esa es la cuestión, como decía. Yo me quedo con una cuestión importante que yo, humildemente, como empresario senior, ya bastante senior, diría que, señores, conozcan a sus clientes, sepan lo más posible sobre ellos. Si tienen una peluquería, conozcan quién es cada uno, pídanle que le cubran un boletín con la RGPD y que les permitan, sin machacarles a mensajes, mandarles cosas, información. Hagan redes sociales, prescriban sus redes sociales para que la gente esté informada de lo que hacen ustedes. No sé, es todo, esa es la transformación digital. La transformación digital no es tanto como decir, esto me suena. La transformación digital nace con el uso de WhatsApp Business, por ejemplo. WhatsApp Business es una herramienta extraordinaria y la tenemos todos al alcance de la mano. Simplemente, en vez de usar el WhatsApp normal, nos bajamos WhatsApp Business. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir etiquetar a los clientes. Nos va a permitir montar un catálogo ya dentro de WhatsApp Business y nos va a permitir enviar ese catálogo inmediatamente, esa oferta, en PDF, en JPEG, en las modalidades que queramos. Nos va a permitir mantener una línea caliente con el cliente. Y eso es muy importante. Ese es mi pequeña aportación, Roberto, si me lo permites. Claro que sí. Conozcan a sus clientes, pídales sus datos con educación y cumpliendo la ley. Manténganles informados y luego digitalícense. Ahí empieza la verdadera digitalización. Información, bien, pues, información que sea interesante. Nunca y la formación. Información que sea interesante y ofrecerles alguna ventaja, si es posible, por el hecho de leer esa información. Ahí la formación, más allá de la formación tripartita, que es la que, bueno, sí, está dentro de la formación, sí, pero realmente la gente, el empresario pequeño y mediano, confía en la formación, apuesta por la formación. Eso supondrá, pues, otro autoritas, ¿no?, sobre la formación. Otra cuestión que está, valga la redundancia, cuestionada y que se entiende como un gasto y no como una inversión. Yo podría mostrar frases muy importantes, pero, por ejemplo, la de Richard Branson de es más importante tus trabajadores que tu cliente, fórmalos bien, es decir, fórmalos bien para que se vayan y trátalos bien para que se queden. Es decir, esa es una cuestión muy importante. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los que habéis asistido a esta pequeña conferencia, que ha sido la primera de este formato. Tenemos mucha más experiencia en otro tipo de formatos, pero este es el primero así vis a vis, tete a tete, con una persona con autoridad que nos ha hablado con poder y con conocimiento. Gracias al Club Empresarial y Ejecutivo de Galicia por patrocinarnos. Muchas gracias, y muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. Recordaros que os emplazo la semana que viene. Freda Pilla Consultoría Tecnológica hace un evento digital todas las semanas. El de la semana que viene es una mesa redonda sobre seguridad y emergencias, donde van a estar representados Protección Civil, la Xunta de Galicia, BOST Madrid, que es una entidad, Bomberos Unidos Sin Fronteras, que es una entidad sin ánimo de lucro de bomberos que van por el mundo haciendo mucho bien, y el SAMUR de Madrid. Ahí estaremos hablando, pues, de lo importante que es estar preparados para lo que pueda pasar. Luego también la siguiente semana tendremos una MRV, una mesa redonda virtual sobre el sector de la hostelería. Os emplazo a que la semana que viene, no la siguiente, estéis pendientes, porque vamos a hablar con 5 personas, con autoritas, para hablar de qué ha pasado aquí con la hostelería, qué es lo que está pasando, cuántos han cerrado de verdad, qué va a haber que hacer para poder salir de este hoyo, ¿no?, de esta gente de la hostelería. Podemos hablar de hostelería y de otros sectores relacionados como los espectáculos, los teatros, toda esa gente que vive en un entorno
de lo que eran las reuniones masivas, ¿no? Las reuniones de muchas personas, que eso se ha acabado. Y nada más, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Hasta luego.